En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas y corresponsales de la prensa internacional desde nuestros estudios en París. Hoy les ofrecemos de nuevo una edición especial del programa elaborado en condiciones especiales debido a la crisis sanitaria. Las semanas pasadas, si lo recuerdan, hemos estado tratando el tema del desconfinamiento a diversas velocidades, también cómo será el mundo del post-coronavirus o la respuesta europea a esta crisis. Y esta semana hemos decidido poner el foco en las tensiones que esta crisis sanitaria está desatando entre las dos superpotencias, entre China y Estados Unidos, para poder condicionar el tablero internacional y, desde luego, el juego de equilibrios. Para ello contamos con varios invitados, les presento ya. José Vicente Bernabeu es periodista de la agencia France Press. Señor Bernabeu, buenos días. Buenos días, Carlos. Pierre-Philippe Berson es periodista de la revista Society, es corresponsal en Pekín. Bienvenido, Pierre-Philippe. Gracias, buenos días. Contamos también con el sinólogo, director del proyecto Diálogo con China, Augusto Soto. Señor Soto, buenos días. Encantado, Carlos. Encantado de estar aquí. Y también con el corresponsal de RFI en Washington, Xavier Vila. Xavier, buenos días. Buenos días, buenas noches aquí. China y Estados Unidos, la nueva batalla geopolítica por esa palabra tan de moda, el relato de esta crisis, hoy en Primera Plana. Acusaciones cruzadas, carrera precipitada por conseguir la vacuna y por influir económicamente en el escenario de crisis que se abra tras la pandemia marcan la nueva batalla entre ambas potencias, mientras Trump ha hablado durante esta crisis en numerosas ocasiones de virus chino, saltándose cualquier recomendación para no estigmatizar. La idea que se difunde en los discursos oficiales desde Pekín es que se ha sabido derrotar al virus con eficacia y que ahora China es una potencia responsable que ayuda a países como Italia, España o países africanos más vulnerables ante el virus, y al mismo tiempo medios oficiales durante estas últimas semanas también han abrazado, en cierta forma, teorías conspirativas contra China. Parece que el relato cuenta en esta crisis y, sobre todo, en el juego de equilibrios que se abra tras la crisis sanitaria. Repasemos algunas de las portadas que nos han llevado hasta este punto. The Economist se pregunta en su portada: ¿está ganando China? Consecuencias geopolíticas de la COVID-19. Aquí en Francia, el Courrier International, en una de sus características portadas, saca a Trump y Xi Jinping a golpes con el virus y se pregunta si es la hora de China. Dice la publicación que el país donde todo comenzó se muestra ahora ante el mundo como modelo de gestión de la crisis. Tanto es así que China se ha dedicado a ayudar a terceros. Prueba de ello es esta otra portada de la prensa argelina, semanario Reflexión. China construye un hospital en Argelia para luchar contra la COVID-19. Si tuviesen que responder a esa pregunta que planteaba The Economist, ¿China está ganando la batalla geopolítica en esta crisis o esto sería mucho decir? José Vicente. Bueno, para mí decir eso ahora mismo sería mucho decir, porque es cierto que al principio China sí que lanzó una ofensiva muy fuerte para lavar su imagen. El virus surgió allí, entonces a China le interesa lavar su imagen ante el mundo. Hizo una campaña muy fuerte en todos los organismos internacionales y al principio le funcionó, se mostró como un país responsable y la prensa extranjera y los gobiernos de fuera en principio alabaron su labor, pero en los últimos tiempos ya cada vez están alzando más voces que están pidiendo cuentas, que dicen que esto no va a quedar así, que cuando pase todo el temporal habrá que preguntarse cómo se gestionó la crisis y que están pidiendo mucha transparencia también desde Occidente, así que no está claro que esté ganando. No sé si está de acuerdo con esa postura Pierre-Philippe Berson. Pierre-Philippe. Sí, bueno, para Pekín es una cuestión de orgullo nacional también. Hay que ver, por ejemplo, los Juegos Olímpicos Militares que llevaron a cabo en Wuhan en octubre o noviembre del año pasado. Y bueno, Pekín claramente está tratando de subrayar como el papel de los deportistas estadounidenses que según Pekín ha diseminado el virus por todo el mundo. Así que claramente se nota una lucha de relato y es bastante complicado, ¿no? para China de ser presentado como culpable porque, bueno, en términos de los asuntos diplomáticos son de mayor importancia en Asia, en el resto del mundo, para Pekín. Y misma pregunta también le traslado a Augusto Soto. ¿Está ganando China la batalla geopolítica de esta crisis?
A mí me parece que antes que plantear una batalla geopolítica, lo que aquí hay claramente, y creo que lo vemos todos, cualquier ciudadano del mundo, es una emergencia mundial. Dentro de esa emergencia mundial, que no hemos conocido en ningún otro momento de la historia interconectada global, se puede interpretar como que también hay una batalla geopolítica. Pero lo inicial y lo final es emergencia mundial. Dentro de ella hay relatos, y es evidente que Estados Unidos no tiene un relato y China sí tiene un relato. Eso está clarísimo. Y eso viene en gran medida marcado por la personalidad del presidente norteamericano. Lo que está haciendo China es básicamente reaccionar a los embates de la administración Trump y de Trump, en tanto líder y en tanto personalidad. Eso es muy importante. Bueno, tocábamos de refilón Estados Unidos y precisamente nos vamos a ir hasta allí, hasta Washington, con nuestro corresponsal de Refil, Xavier Vila. Xavier, China hará todo lo que pueda para hacerme perder esta carrera. Esto mismo lo dijo Donald Trump hace tan solo unos días de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. ¿Qué hay detrás de esta nueva ofensiva de Donald Trump para poner a China en el foco de la responsabilidad de su propio futuro político? Bueno, precisamente hablando de focos, lo que Trump busca es cambiar el foco, porque Trump es consciente del fiasco absoluto de gestión interna que ha habido aquí respecto a cómo se ha afrontado esta crisis. Y entonces lo que él quiere es buscar un chivo expiatorio, buscar a alguien sobre quien cargar las culpas para que su electorado no cargue contra él directamente. De todos modos, déjame recuperar la pregunta respecto a la geopolítica. Yo contrastaría lo que se ha dicho con la idea de que Estados Unidos no es que solo tenga un plan, es que tiene dos. Tiene un plan aislacionista interno de querer mantenerse como la primera potencia mundial, pero a la vez tiene otro que es exactamente el contrario, que es intentar controlar el expansionismo chino en el mundo, teniendo en cuenta que China está a pocos años de convertirse en la primera economía del mundo. Podemos hablar luego, si queréis, sobre lo que ha hecho la administración Trump para parar el 5G de Huawei, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero esa contradicción interna que Estados Unidos presenta ante China es fascinante y también te diría que internamente aquí la gente se da cuenta de que es China quien está ganando este relato, esta batalla por el relato. Esa sensación en las calles de Estados Unidos. Hablaba nuestro corresponsal de la batalla del 5G, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La batalla del 5G parece que tiene como, digamos, su continuación, su prolongación en el nuevo escenario mundial de la crisis sanitaria por la pandemia. ¿Hasta qué punto es importante para ambos países imponer un relato al mundo tras esta crisis? ¿Hay una batalla que se va a librar a continuación por el liderazgo mundial, José Vicente? Bueno, ambos países están, como dices tú, inmersos en este juego de imponer su forma de contar las cosas. En Estados Unidos ya estaban metidos en esta guerra comercial con China desde hace tiempo, como decía Xavier, con lo de la guerra del 5G, con el despliegue del 5G sin demasiado éxito, porque por más que llevaban meses intentando que Europa, que otros países no firmaran contratos con China para el despliegue, no lo estaban consiguiendo. Ahora podrían servirse de esto para desacreditar a China y decir, miren qué gestión ha hecho, están haciendo una mala gestión, cuando, sin embargo, dentro de su casa la gestión tampoco está siendo buena. Ahora bien, ¿quién quiere imponer su relato? ¿Quién va a imponer su liderazgo? Obviamente a los dos les interesa. Yo hoy por hoy no me atrevo a decir cuál de los dos va a lograrlo. China, obviamente, está haciendo, como decíamos, la campaña fuerte, pero Estados Unidos cuenta con sus aliados de siempre y es muy difícil que se quede sin ellos de la noche a la mañana. Bueno, en toda esta crisis hubo un punto de inflexión en la actitud de China. Cuando el confinamiento chino logró resultados sanitarios y el país logró salir de la urgencia a inicios de marzo, la estrategia geopolítica respecto al virus cambió. China logró aplanar su curva de contagios y el epicentro se trasladó a Europa y Estados Unidos. China, digamos, pasó de una actitud defensiva a una ofensiva diplomática para lavar su imagen. ¿Ha sabido jugar bien sus cartas inteligentemente durante esta crisis? No sé quién quiere responder. Bueno, había una
tanta incertidumbre sobre este virus al principio que fue para Pekín como para el resto del mundo una situación de urgencia. Y después, yo creo que para China hay tantos asuntos diplomáticos, ¿no? Porque hay que recordar, la ambición geopolítica de Pekín con las nuevas rutas de la seda, por ejemplo, y imponer su modelo es algo importantísimo para Pekín en Asia y África. Eso explica la geopolítica de la mascarilla y todo eso, pero también hay que subrayar lo que está pasando en Taiwán, porque Taiwán es un modelo democrático de gestión y eso es un problema para Pekín, porque Taiwán pertenece oficialmente a la China comunista, según Pekín. Y no hay que tener dos modelos chinos exitosos. Por eso Pekín intenta vender su modelo, fue súper ofensivo en la manera de vender su respuesta. No sé si ustedes conocen el sistema de semáforos en China, que en Francia, por ejemplo, los semáforos rojo o verde son para regiones o departamentos. En China son semáforos para cada edificio, o sea, con la red de miembros del Partido Comunista, cada esquina del país está controlado. Y eso era para Pekín claramente algo que quería vender al mundo, mostrando la eficiencia de este modelo súper autorativo y tecnológico también. Bueno, en unos instantes también doy la palabra a nuestro sinólogo, Augusto Soto, y nos vamos también a Estados Unidos para ver cómo todo este factor del coronavirus puede ser la clave de las próximas elecciones presidenciales del país. Lo vamos a hablar con nuestro corresponsal Xavier Vilá. Antes de ello, una breve pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana hablando del aumento de la tensión entre las dos superpotencias, entre China y Estados Unidos, a raíz de la crisis del coronavirus. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la cronología de cómo China ha gestionado toda esta crisis con respecto a su imagen internacional. Y le traslado la misma pregunta a nuestro sinólogo Augusto Soto. ¿Ha sabido jugar bien sus cartas inteligentemente en esta crisis China? Sí, me parece que el despliegue comunicacional chino es muy efectivo. Muy efectivo. Una vez el virus ha sido contenido en China, ha sabido desplegar lo que podemos denominar, y desde Pekín se denomina así, como ruta de la seda sanitaria. Y por contraparte, tenemos que a medida que ha pasado febrero, marzo, abril, ya estamos en mayo, la administración Trump está absolutamente desconcertada, y allí yo querría colocar, en fin, mi énfasis en que básicamente no se había dado un caso así, que una potencia o superpotencia occidental en la historia contemporánea estuviese capitaneada por una personalidad de este rango, como la de Trump. Por lo tanto, a la vez, Pekín no se tiene que exigir mucho. Es precisamente una rueda de prensa dada por Trump, argumentando que va bien inyectar lejía o rayos solares. En fin, no hay comparación. Bueno, en este punto nos vamos a ir hasta Washington con nuestro corresponsal de RFI, Xavier Vilá. Xavier, las encuestas muestran que el apoyo al mandatario está cayendo en estados clave en medio de las críticas a la Casa Blanca por la gestión de la crisis. ¿Esto podría explicar la nueva retórica anti-China? Conocéis y sabéis que Trump, da igual que pida inyectarse lejía a la gente, que va a tener un 45% del voto. Exacto. Y esta es la situación con la que estamos viviendo. Este es un poco el drama que ahora mismo nos afecta a todos, porque lo que hace o dice Trump nos afecta a todos en el mundo. Pretendo decir con esto es que la base electoral de Trump es tan sólida que al final, como muchas veces ocurre en los procesos electorales estadounidenses, las elecciones se van a decidir por un puñado de votos en 2 o 3 estados. Si el Partido Demócrata no consigue un poquito seducir a su electorado más progresista, que ahora mismo está muy en desacuerdo con que Biden sea el presunto candidato, y además las minorías que están
muy afectadas por el coronavirus, exponencialmente más que la población de raza blanca. Los afroamericanos y los latinos están muriendo en proporciones casi del doble que los blancos aquí. Si el Partido Demócrata no es capaz de seducir a esta gente, Trump tiene posibilidades reales de ganar de nuevo, aunque es cierto que la economía, que es el gran caballo de batalla electoral siempre aquí o casi siempre, presenta ahora mismo una situación calamitosa hasta el extremo no visto en los últimos 100 años. Por lo tanto, hay muchas variables aquí a la hora de intentar analizar este asunto. Desde Estados Unidos yo comprendo que os produzca una absoluta fascinación en negativo que Trump diga estas cosas, pero dentro de su base electoral hay gente que sale armada a defender esas ideas. Con lo que cuidado con las conclusiones a las que llegamos, porque ya en 2016 tuvimos una sorpresa grande y no volvamos a caer en el mismo error. Bueno, lo que parece cierto es que esta crisis ha puesto de relieve una gran falta de coordinación internacional. Hecho el diagnóstico, ¿qué supone esto en el tablero internacional post-coronavirus? ¿Un repliegue nacionalista de las grandes potencias o un mundo que busque más la cooperación entre potencias? ¿Hacia dónde vamos exactamente? El mundo va a evolucionar hacia el repliegue. Hacia el repliegue. Se está viendo con la potencia que está teniendo Trump, lo que decía Xavier. Él tiene su base electoral fija y lleva haciendo este tipo de política. De hecho, una de las reacciones que tuvo ante la crisis fue quitarle los fondos a la OMS. O sea, era el mayor contribuidor. Entonces, podemos imaginar que el mundo va a evolucionar en ese sentido. En Europa también lo estamos viendo con el auge de los soberanismos, que este tipo de crisis no hace también más que potenciarlo. Entonces, yo veo muy difícil que en este momento de crisis sanitaria y crisis económica, con la crisis social que lleva aparejada, el discurso de la cooperación y del multilateralismo, que ya estaba en sus horas bajas antes de esto, vaya a salir reforzado. Si Europa consigue reforzarse en esta situación, lo cual también es muy complicado porque haría falta políticos realmente convencidos de ello, podría quizá eso alterar un poco y que la gente, o sea, que los países no miren tanto por sí mismos. Pero si no, yo creo que nos encaminamos hacia un panorama en el que cada uno va a mirar por sus intereses, como ya se ha hecho y como se ha hecho incluso dentro de Europa en las primeras semanas de la crisis. O sea, tardó muchísimo en reaccionar también la Unión Europea. Bueno, y esta rivalidad se extiende a la carrera por conseguir una vacuna. Estados Unidos se planea incluso acusar a China de torpedear su investigación con piratas informáticos, según cuenta el Wall Street Journal. Conseguir la vacuna no es solo el hecho de salvar vidas, también entendemos que es un asunto de poder, de dinero y de prestigio internacional. José Vicente o Pierre-Philippe, quien quiera responder. La cuestión de la vacuna es como la de las mascarillas o de todos los equipamientos medicales. En Francia se nota claramente la dependencia total frente a China, porque una parte enorme de los medicamentos están producidos en China. Y para mí la cuestión de la vacuna será la misma y va a mostrar una vez más la dependencia total que no solamente la Unión Europea tiene frente a China, pero el resto del mundo. Augusto. Hay una media docena de países que están trabajando para lograr una vacuna que en cualquier caso, desde hace menos de 24 horas, la Organización Mundial de la Salud ha de alguna forma desestimado, diciéndonos a todos que probablemente tengamos que convivir con este virus para siempre. Hasta anteayer nos planteábamos en general de que hasta la vacuna teníamos un cierto límite y a partir de allí podríamos decidir ciertas cosas o no. No me queda tan claro, Xavier Vila, si las elecciones de Estados Unidos se van a desarrollar normalmente, dicho diplomáticamente. Bueno, pues le trasladamos directamente esa pregunta a nuestro corresponsal Xavier Vila en Washington. ¿Hay dudas respecto a la propia celebración de las elecciones presidenciales en el mes de noviembre, Xavier? Bueno, mira, te respondo con lo que dijo Jared Kushner, que es que es miembro de la FE, está casado con la hija de Trump, como sabéis, que se atrevió a decir hace 2 días que se podrían posponer. O sea, la barbaridad de esta afirmación es tremenda porque solo el Congreso está habilitado para posponer unas elecciones por causas mayores y aunque esto ocurriera,
la administración Trump termina el 20 de enero del 2021. Eso no cambia las cosas. Por lo tanto, hay un ruido de sables al respecto, pero totalmente infundado. Lo que ocurre aquí es que hay un gran debate sobre si las elecciones deben organizarse solo a partir de votos por correo, porque hay miedo de la gente que salga a votar. Fíjate que estados muy conservadores han obligado a la gente a que vaya a votar en persona, provocando la posibilidad de que haya muchas más infecciones. Por lo tanto, todo esto gira alrededor del debate sobre qué es lo que va a ocurrir en este tramo electoral, pero lo que es cierto, y muy rápidamente respondiendo a tu pregunta respecto al aislacionismo y cómo esto va a repercutir, si Trump gana, Estados Unidos se cierra en sí mismo seguro, pero si Biden gana, Estados Unidos vuelve a la Organización Mundial de la Salud, al Tratado del Clima de París, y entonces aquí se abre otra perspectiva que quizá permita un mundo más multilateral y un ataque más severo y serio hacia conseguir una vacuna para el coronavirus a partir de una cooperación multilateral internacional. Claro, la pregunta sería si el proteccionismo, el eslogan del American First, con el que Donald Trump llegó al poder, puede verse impulsado tras la crisis. No sé cómo lo ven el resto. El tema es que, disculpa de ser un poco pesimismo, pero sobre la cuestión del repliegue nacional, para mí es claramente no hay cooperación para nada. ¿Dónde está la Unión Europea? Los coronabonds, o sea, a nivel europeo, esta crisis es una vez más la prueba de una falta de cooperación entre los países europeos. Y eso es una oportunidad para China. China quiere imponer su modelo. Me acuerdo después de la victoria de Trump y después del Brexit, yo estaba en Pekín y mis amigos chinos me preguntaron, eso es la democracia, esos son los resultados. El Brexit y Trump, que los parecía como una sorpresa para el occidente, y ellos es un sentimiento común en China de decir que, mira la virtud de un régimen autoritario, es la eficiencia y es, la riqueza nacional, ¿no? Es algo que se puede discutir un montón, pero esta crisis muestra una vez más. Bueno, lo que parece claro es que habrá, sin calcular si su impacto será grande o no, y si ni siquiera habrá una catarsis, una conciencia crítica global contra los males del librecambismo y el mundo interconectado del que China y Estados Unidos han sido en buena parte baluartes. Augusto. Bueno, a mí me parece que sí, estoy de acuerdo. Ahora, que se acabe el multilateralismo tal como lo conocemos. Eso es mucho decir. Quizás se deslave algo ese multilateralismo, pero lo que no puede concluir ni acabar es la cooperación. Y la cooperación puede volver a adoptar algunas formas multilaterales. Pero obviamente no volveremos a la Edad Media. A nivel de países no queda otra sino la cooperación. No hay un país. La pregunta, ¿no os parece si no volveremos a Bretton Woods? Es decir, el debate aquí es si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el mundo que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial está terminado. Es decir, China ha impulsado hace pocos años un banco de desarrollo asiático como contrapartida a que no puede mandar en el fondo y en el Banco Mundial porque son instituciones controladas por Estados Unidos y Europa. Este mundo se ha terminado. Yo creo que este es el debate, al menos es el que hay aquí, y Estados Unidos tiene que decidir si permite que actores como China o India o Brasil o Rusia o Sudáfrica entren y manden también en estos sitios o no. Y entonces, si no, aquí habrá un problema de cooperación muy grande. Sí, bueno, pues dejamos esa pregunta en alto, Xavier, porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido muy interesante charlar con ustedes sobre este mundo de tensiones entre China y Estados Unidos a raíz de la crisis sanitaria. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.